Vamos todos a la palabra del Señor. Está tomada del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 12, versos 16 y 17. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Pueden tomar asiento, iglesia. ¿Cuántos saben que en este mundo, en esta vida, existen dos reinos? Diga conmigo, dos reinos. Está el reino de los cielos y está el reino de las tinieblas. Y siempre va a haber una batalla, diga conmigo batalla, una guerra entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Y aquí en este texto bíblico de Hebreos 12, 16, 17, nos está hablando de una persona, se llama Esaú. ¿Cuántos conocen a Esaú? ¿Cuántos habían escuchado de Esaú? No, bueno, yo les voy a hablar un poco de quién era Esaú. Esaú era hijo de Isaac. ¿Quiénes conocen a Isaac? Sí conocen a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham. ¿Ok? Isaac se casa con Débora. Tienen dos hijos. Él era hijo de Isaac, Esaú era hijo de Isaac. También era hermano mellizo de Jacob. ¿Qué significa qué? ¿Alguien sabe qué significa Jacob? Jacob significa suplantador. Esaú nació solamente unos minutos antes que Jacob. Jacob quería y lo agarró así por el talón, tratando de ganarle en esa carrera. Y usted me va a entender por qué estaban en una carrera. Y es porque estaban luchando por la primogenitura. Estaban luchando para ver quién iba a nacer primero, porque aquel que naciera primero iba a ser el primogénito. Amén. Ese era Esaú. Esaú tuvo la gran bendición que le permitió el Señor por nacer primero y ganar la primogenitura. Amén. Entonces, este texto en Hebreos 12 comienza con una advertencia. Diga conmigo, advertencia. Cuando el Señor trae advertencias es porque quiere y es por amor a su pueblo. Porque quiere que su pueblo esté pendiente. Porque quiere que su pueblo suba la guardia. Seguimos hablando de subir la guardia. ¿Para qué? Para que cuando venga Satanás, el enemigo, no nos pueda destruir, no nos pueda matar, no nos pueda atentar, no nos pueda hacer caer en pecado. Entonces, gloria a Dios por las advertencias. Dígale a alguien, gloria a Dios por las advertencias. Hay muchas personas, pastora Mabel, que se molestan cuando le dan advertencias, porque creen que se le está dando una advertencia por mal. Mas sin embargo, el Señor nos advierte porque nos ama, ¿verdad, Irma? El Señor nos advierte porque nos ama. Y mira, muchas veces, ¿sabes a quién utiliza? A quien está más cerca de ti. Dígale a su esposa, te amo. Dígale a su esposo, baby, I love you. Pero hágale así, míreme a mí, hágale, I love you. Las advertencias vienen por amor, porque es una advertencia. Te está advirtiendo de un mal que puede que ocurra. Entonces el texto de Hebreos 12 comienza con esta advertencia y dice: asegúrense de que ninguno. ¿Cuántos dice ahí? Ninguno. Nadie. Cero. Nada. Finito. Nadie. Ninguno sea inmoral ni profano como Esaú. Nos está advirtiendo de que no seamos inmoral ni profanos. Usted muy probablemente conoce lo que es una persona inmoral. Alguien que carece de moral. Pero quizás no sepa lo que significa profano. Y quiero traerte la definición de lo que significa ser profano. Y profano es exactamente lo contrario de lo sagrado.
Y se refiere a todo aquello que no tiene un vínculo especial con Dios. Y ahí fue que el Señor me cogió, joven, miren, palmetazo al pecho como en la lucha libre. Se refiere a todo aquello que no tiene un vínculo, una relación con Dios. O sea que en otras palabras la advertencia decía: asegúrense en que ninguno haya perdido su relación especial con Dios. ¿Por qué el Señor Rubén está trayendo esta palabra? Porque existen muchas personas dentro del pueblo del Señor que han perdido su relación con Dios. Y esa relación especial muchos la toman por poco. Y lamentablemente por tomarla por poco es que no la valoramos y no la cuidamos. ¿Y por qué dice esto la palabra? Porque muchas veces entre nosotros hay personas que han perdido, escuche bien, el respeto por los principios y los mandatos de Dios. Ese respeto, ese valor se ha perdido. Y han, en el peor de los casos, descuidado la relación especial que tenían con el Señor. Y para usted eso quizás no sea nada, pero perder esa relación especial te hace uno del montón. Lo que te hace especial, Hannah, es tener una relación especial con el Señor. Si nosotros no la cuidamos, nos hace uno del montón. Esaú era el primogénito, también por obra y gracia de nuestro Señor. ¿Y qué significa, pastor, la primogenitura? Primero que todo, es importante que usted conozca que la primogenitura fue establecida por Dios. Y es un privilegio y una responsabilidad para el hijo mayor. ¿Para quién? Quien recibe el doble de la herencia y la bendición de su padre para cumplir con la misión de velar por su madre y sus hermanos. O sea que el mayor, el primogénito, no solamente tiene el beneficio de que recibe la doble porción, sino que tiene una alta responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Porque toda bendición trae una alta responsabilidad. Nosotros queremos la bendición y la responsabilidad. No queremos responsabilidad, mas sin embargo queremos bendición. Padre, bendíceme, pero hay una responsabilidad. Y el primogénito tenía la gran responsabilidad de velar por su madre y velar por sus hermanos. Pero esta primogenitura de Esaú no se trataba solamente de esa doble herencia y de los bienes materiales que él podía obtener de su padre, y tampoco se limitaba a la autoridad sobre la casa, sino que también incluía la promesa extraordinaria, escucha bien, de ser parte del pueblo escogido de Dios y recibir como herencia la tierra prometida, Canaán. O sea que esto iba, Germán, mucho más allá. Por eso entonces yo entendí por qué era que Jacob agarró por el talón a Esaú. Pero muy probablemente estaba buscando la bendición y no la responsabilidad. A veces ponemos tanto énfasis en nuestra vida natural. Mira, una de las cosas que a mí de verdad me choca del pueblo de Dios es que le ponemos más énfasis a lo natural que a lo espiritual. Estamos más pendientes a las cosas físicas y a las cosas materiales que a las cosas eternas. Le ponemos mucho énfasis a las cosas naturales. Y en este mundo terrenal y temporal, porque este mundo es, además de terrenal, es temporal, constantemente nos estamos aferrando a lo que tus ojos puedan ver, a lo que tus ojos naturales puedan ver. Y lamentablemente quedamos ciegos a las promesas espirituales y eternas que Dios tiene preparadas para cada uno de ellos. O sea que empleamos nuestra vista en lo natural, mas sin embargo quedamos ciegos a lo espiritual. O sea que quedamos ciegos a esa promesa eterna que el Señor nos tiene preparados a cada uno. Así que ahora mismo tú te vas a poner de pie. Ahora mismo te vas a poner de pie y vas a buscar a 3 personas y le vas a decir: no cambies lo eterno por lo temporal. A 3 personas que no hayas hablado hoy con ellas, no lo cambies. Dile: no cambies lo eterno por lo temporal.
Usted sabe que en el día final, en el juicio final, usted se va a arrepentir si usted cambia lo eterno por lo temporal. Y yo siempre he traído esta comparación, en donde a veces nosotros nos enfocamos, mira, en lo temporal. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Usted ve este pedacito aquí? ¿Lo ve? Porque yo no lo puedo ver y tengo espejuelos. Aquí, esto es lo temporal. Y mira lo eterno. Y nos estamos enfocando en las pequeñas cosas. Tenemos nuestra vista. Es más, usted está malgastando el beneficio de ver y enfocándolo solamente en lo temporal, en vez de enfocar su mirada en lo eterno. Por eso la palabra del Señor dice que nuestra mirada la pongamos en Cristo Jesús. Todos tenemos una posición espiritual. Diga conmigo, todos tenemos una posición espiritual. Y esa posición espiritual nos la ha dado el Señor para ejercer en su reino. Recuerdan que estábamos hablando que hay dos reinos. Está el reino de los cielos y está el reino de las tinieblas. Pero en el reino, en cualquiera de ellos, hay posiciones. Diga conmigo, posiciones. Está el rey, está la reina, están los súbditos, está el que cocina, está el que limpia, están los soldados. ¿Verdad que hay posiciones? Hay posiciones, no podemos descartar de posición. Yo sé que a la iglesia religiosa le molesta que se hable de posiciones, pero lamentablemente en el reino hay posiciones. ¿Y quién es el más que más? Esa posición que usted disfruta hoy es porque Dios así lo ha permitido. O sea que la posición de pastor de Casa Refugio de Amor, que es una gran bendición, me la ha dado el Señor y el Señor mismo lo ha permitido porque fue Él el que me escogió. Hay una diferencia entre ocupar una posición cuando te escoge Él a cuando te escoges tú mismo. Y hay mucha gente en el reino que se están escogiendo ellos mismos. Haga conmigo. Es por su gracia. Nada pudiésemos alcanzar, ninguna posición, sin que el Señor así lo permitiera. Pastor, deme pase bíblica. Lamentaciones 3:37 dice: ¿quién puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor? ¿Quién puede? Nadie puede ordenar que algo suceda sin permiso del Señor. Y yo sé que muchas veces ustedes han escuchado que ninguna hoja del árbol, eso no es bíblico, señores, búsquenlo en la Biblia. It's not there. Es una verdad, es una verdad. Ninguna hoja de un árbol cae. ¿Por qué? Porque lo dice Lamentaciones 3:37, que nadie puede ordenar algo que suceda sin permiso de el Señor. Usted sabe que Satanás también tiene que pedirle permiso a Dios. ¿Y quiénes somos usted y yo para hacer las cosas que nos da la gana? Pero si el mismo diablo lo hace, él va allá y le dice: ¿será que yo puedo zarandear a Job? Toda posición en la que usted se encuentra hoy, en la que nos encontramos cada uno hoy, y que ejercemos por su gracia, es para su gloria. Es una posición en el reino de los cielos. O sea que usted y yo fuimos escogidos desde la eternidad para funcionar, ¿dónde? En el cuerpo de Cristo y para su reino. Base bíblica, Efesios 1:4-5, anótela para que la escudriñe, para que medite en ella luego. Y dice la palabra: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó, número 1, y número 2, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio, que escuche, gran gusto hacerlo. O sea que Él se regocijó cuando lo escogió a usted y me escogió a mí. Fuimos escogidos, separados para su gloria, para poder funcionar. Escuche bien la palabra, dije funcionar. Y para que algo funcione, tiene que estar en posición. Para que yo pueda funcionar, yo me tengo que mover. Requiere un verbo, requiere una acción. Y tenemos que tener en cuenta de que debemos estar en movimiento.
para poder lograr ese avance. ¿Y saben qué es lo más que me impresiona? Pregúntenme, que no estábamos calificados para la posición que estamos hoy. Ni usted, ni yo, ni el que usted sigue en las redes, que usted lo tiene por acá arriba, ese tampoco. Ninguno estaba calificado para la posición que ocupa hoy, porque ¿sabe qué pasa? Que Él es el que capacita. Él es el que te escoge, número uno. Bueno, primero te ama, porque hay que amarte primero. Y después de que te amó, te escogió, te eligió, y luego de eso, entonces te pone a funcionar. Pedro era solamente un humilde pescador y lo sacó de una barca para convertirlo en pescador de hombres. Y escucha bien, y en la piedra sobre la cual edificaría la iglesia. Pedro andaba buscando la posición. ¿Qué estaba Pedro? Ejerciendo una función. Muchas veces tienes que comenzar a ejercer una función para que entonces te puedas ganar tu posición. Él estaba funcionando, él estaba pescando. ¿Qué estaba pescando? Estaba pescando lo incorrecto. Aquí no habla de que él no estaba funcionando. Él estaba funcionando, Javi. Que lo estaba haciendo incorrectamente, el Señor lo puede cambiar, porque el Señor lo puede hacer todo. Pero tenemos que funcionar. Dígale a otro que esté ahí, que usted no le haya hablado hoy. Mire, busque así, dile, funciona, mijo. Funciona, mija. Pero díselo con amor. El mijo así, mira, Jenny así, funciona, mija. Pero eso fue Pedro nada más. No, a José lo sacó de un pozo. Fue vendido 2 veces, menospreciado, encarcelado. Pero ¿qué hizo? Lo sacó de ahí y lo puso en el palacio real. ¿Estaba buscando José la posición? No. Él estaba funcionando. El Señor le daba sueño, él lo contaba. Funcionando, ¿verdad que sí? Ok. A David lo sacó de cuidar ovejas, las ovejas de su padre. ¿Y qué hizo? Lo posicionó como un rey y lo posicionó como un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué hacía David? Funcionando. Venía un lobo, un oso, funcionando. Y usted está funcionando. Está bien, si con Pedro, con José y con David todavía no te convence, vamos a ver. Pablo, ¿sabe lo que tuvo que hacer el Señor? Lo que quiere hacer contigo: tumbarte del caballo. Tú sabes que el Señor tuvo que tener un encuentro genuino y presencial con Saulo en aquel tiempo para poderlo convertir en un Pablo. Lo cegó para que dejara de ver las cosas a la manera del mundo. Y lo puso como el apóstol que estableció muchas iglesias y les dio la oportunidad, escucha bien, a que los gentiles pudieran conocer y servir al Señor. Ese fue Pablo. Pablo estaba buscando esa posición. Pablo quiso que lo tumbaran del caballo, quiso quedarse ciego. Fue el Señor. Pero usted se debe encargar de funcionar primero. Nos debemos enfocar en funcionar primero. Hágase esta pregunta: ¿en qué posición me puso a mí el Señor? Ok, vamos a cambiarlo un poco. ¿En qué posición es que el Señor me quiere, pero yo todavía no estoy funcionando en ella? ¿A qué función fue que me llamó el Señor para que yo trabajara para su reino? ¿A qué función? Usted sabe que es lo más triste, que usted la conoce. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque yo funcioné así. Yo estuve así por mucho tiempo. A mí el Señor me llamó muchas veces, por medio de muchas personas, y en todas de ellas yo hacía, mira, y la persona por aquello, y de momento para aquello, pero funcionaba. Cada vez que alguien necesitaba un consejo, ahí estaba. Cada vez que alguien necesitaba un abrazo, ahí estaba. Cada vez que alguien estaba en necesidad, ahí estaba. Aquí hay hijos que nos conocieron desde antes de nosotros ser pastores y saben de lo que estamos hablando. Nosotros nos encargamos, la pastora Yomara y el pastor César, de funcionar. Y el Señor hizo el resto. Pero hay muchas personas que saben lo que tienen que estar haciendo y lamentablemente no lo están haciendo. Y mira lo que el Señor te ama tanto y me ama tanto, que viene a advertirnos una vez más a que nosotros no estemos poniendo en juego, menospreciando la posición espiritual
que el Señor nos ha dado. Nuestra verdadera posición, ¿sabes cuál es? Estar sentado en lugares celestiales juntamente con Él. Esa es la posición que todos queremos ocupar. Pero para que podamos llegar a ocupar esa posición, tenemos que comenzar a funcionar aquí. Porque para llegar, diga conmigo, para llegar allá, tengo que funcionar aquí. Cuando te sientas a analizar esto, eso simplemente significa que tú estás descansando en Él. Para que su Espíritu Santo pueda morar en cada uno de nosotros. ¿Qué posición? Vamos a buscar definición. Estoy hoy enseñando y predicando a la misma vez. Posición. La posición del creyente tiene que ver con su estado legal como hijo de Dios. Escuche bien, dije estado legal como hijo de Dios. Así que dile al que está a tu lado, por ningún motivo abandones tu lugar. Eclesiastés 10:4 dice, y leemos todos juntos: si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, hay un lugar asignado por Dios que no debemos dejar. El Señor ya nos ha asignado una posición y nos ha asignado una función para que nosotros funcionemos aquí, de manera que cuando nosotros funcionemos aquí podamos ganarnos estar allá. Nadie, escuche bien, te quita tu lugar, pero si lo descuidas lo pierdes. Hashtag Adán y Eva. Génesis 3, 23, 24, nueva traducción viviente. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. ¿Qué hizo el Señor? Los expulsó. Él les había dado una posición, pero los tuvo que expulsar. Dice, después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín de Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Qué pasó en esta historia que todos nosotros conocemos y yo creo que hasta los niños? La serpiente, tipo de Satanás, aprovechó un momento de debilidad y de distracción de nuestra hermanita Eva. Aprovechó un momento, escuche bien, de debilidad y de distracción para poder engañarla. Por tanto, la posición que Dios les había dado en el huerto del Edén se las quitó. Por eso dice la palabra que los expulsó. O sea que lo que sucedió realmente aquí fue que Eva optó por satisfacer su apetito carnal. Y esto fue lo mismo que le sucedió, Dinora, a Esaú. Jacob se aprovechó de un momento de debilidad de Esaú, tipo de Satanás, cuando trató de hacer lo mismo con Jesús en el desierto. 40 días ayunando, ¿no? Y aprovechó el momento más débil para tratar de hacer caer a nuestro Señor Jesús. Pero en tu momento de debilidad es cuando más pegado tienes que estar al Señor. Es cuando más pegado tienes que estar pegado a su palabra. Por eso fue que Jesús venció en su momento de debilidad. Porque con el escrito está Rubén, pudo contrarrestar y vencer al que ya estaba vencido. Es en tu momento de debilidad que más pegado tienes que estar del Señor. No es lejos de la iglesia, no es lejos de tus pastores, no es lejos de tus hermanos. Es en donde tú sabes que te van a ayudar, que te van a dar palabra, que te van a aconsejar bien porque te aman. Pero lamentablemente la iglesia del Señor, mira, sale corriendo, pastora. Están en un momento de debilidad y en vez de acercarse a Dios, corren de Él. Están esperando obtener una posición para luego funcionar, y así no funciona en el reino de Dios. Yo te lo acabo de explicar, no con uno, no con dos, no con tres, no con 4 ejemplos. Y pude haber seguido mencionando. Hay muchos ejemplos donde establece la palabra que tenemos que no importa lo que hoy vivo, sino lo que Dios dijo. No importa por la situación que tú estés pasando hoy. No importa que estés pasando por una situación difícil. ¿Sabes qué? Si miras más adelante,
hay alguien que está pasando situaciones mucho peores que las que tú estás pasando. Y eso siempre sucede. Mas sin embargo, hay muchas otras personas que están pasando por situaciones difíciles. Mas sin embargo, han sido resilientes, se han levantado, han seguido caminando, han escuchado la voz de Dios, han sido obedientes. Y hoy en día están victoriosos. Hashtag Pastor César y Pastor Ayomar. Muchas veces llegamos a un punto en que por bajar la guardia menospreciamos al valor que tiene la posición que Dios nos ha entregado. Mire, no menosprecie. No menosprecie el valor que tiene la posición que Dios le entregó. Porque desde el que limpia hasta el que reina, todos son importantes. Si no, no se llamará reino. No se llamará reino. En el reino hay diferentes posiciones y todas tienen que estar cubiertas, porque de lo contrario, el reino no funciona. Para que el reino de los cielos fuera establecido y pueda ser establecido aquí en la tierra, todos, diga conmigo, todos tenemos que funcionar. El Señor te está llamando y te está advirtiendo y te está diciendo: funciona, hijo e hija de Dios. Tenemos que funcionar. Hay algunos que están funcionando y muy probablemente usted esté diciéndose a sí mismo: esto no es para ti, papá. ¿Sabe qué es el problema? Que muchas veces el Señor nos quiere promocionar. Sí, porque hay posiciones que el Señor te comienza a trabajar en ellas para luego darte una promoción y ponerte donde realmente Él te quiere. Pero esto no solamente pasa con los líderes de jóvenes. Aquí pasa con todos nosotros. Yo sé muy bien el plan que tiene el Señor para con el pastor César. Lo conozco y voy en pos de Él, con la ayuda del Señor. Igualmente mi amada pastora. El que usted tenga una posición hoy, no se acomode. Haga así. Sacúdete. Pero usted sabe qué es lo que más me llama la atención: que primero tienes que comenzar en una posición un poquitito más acá, entonces, en la que a ti no te gusta. Primero tienes que empezar en intercesión. Y después el Señor te pasa para lo próximo, a lo que tú quieres. Cuando hablo de valor, no hablo de precio, escuche bien. Hablo de peso. Hablo de importancia. Del peso que yo le estoy dando a las cosas del Señor en mi vida. Cuando yo hablo de valorar la posición que se nos entregó, hablo de darle la misma importancia que le dio a aquel que te la dio. Porque el que te dio la posición le está dando una importancia a esa posición. Mas sin embargo, muchas veces nosotros la menospreciamos y no le damos la importancia que le dio el que te dio la posición. Recuerda que va a haber siempre alguien que quiere la posición tuya. Y si no la cuida y la descuida, y Dios quería bregar contigo, pero dice el Señor que no va a contender contra el hombre para siempre. ¿Cuántas más alertas? ¿Cuántas más advertencias usted necesita en su vida? No, pastor, ahora sí. Ahora sí. Yo estoy decidido, pastor. Esta palabra, pastor, fuerte. Caminaste una semana, caminaste 2 semanas, la tercera semana te excusaste, la cuarta semana no viniste y ya, otra vez. Hay una posición que todos nosotros compartimos y en la cual solamente tuvimos que confesar al Señor Jesús como Señor y Salvador y recibir al Espíritu Santo para poder poseerla. ¿Cuál es? La de hijos. Para ser hijo, usted solamente aceptó al Señor Jesús como su Señor y Salvador, fue obediente y recibió el Espíritu Santo y camina solamente guiado por lo que Él te dice. Romanos 8, 14 al 17 dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿quiénes? Son hijos de Dios. Ahora usted sabe si usted es hijo o no. Aquí es donde se separa aquellos de esto. Gloria a Dios. Si usted quiere saber si usted es hijo de Dios, aquí te está contestando el Señor la pregunta en esta carta que se le hizo a los romanos. Dice: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Por eso ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Mire lo que sucede. Para que usted reciba esta confirmación, es cuando usted sabe que su espíritu, el espíritu del Señor, se está conectando juntamente con el suyo. Pero si no hay un vínculo especial, eso no ocurre.
Si no hay una relación, eso no ocurre. Usted no se casa con alguien que usted no tiene una relación primero. Usted no hace compromiso con alguien que usted no tiene una relación primero. Si usted llama a esa persona y esa persona te dice que no puedo porque estoy cansado, llegué del trabajo, I'm tired. Y al otro día y es que tengo que ir a compartir con mami y papi. Y al otro día te vuelve y te da otra excusa. Ay, es que tengo un problema grande en casa, tengo que resolverlo. Y todo el tiempo te están dando excusa. ¿Usted cree que esa persona va a querer tener una relación con usted? No, porque para que haya una relación tenemos que dedicar tiempo. Tienes que dedicarle tiempo a las escrituras. Tienes que dedicarle tiempo a la oración, a hablar con tu Señor. Acuérdate, tú lo recibiste y lo aceptaste como tu Señor y como tu Salvador, como tu guía. Aprendamos a valorar la posición en la que Dios nos ha permitido funcionar en su reino. Ay, pastor, es que yo todavía no tengo ninguna posición. Pues sí la tiene. Que no esté funcionando en ella es otra cosa. La posición está ahí, sí la tiene. Dice la palabra del Señor que Él ya te escogió. Pero nosotros no estamos funcionando. Por eso te sientes que no tienes posición. Dejemos de estar huyendo de nuestras responsabilidades en el reino. ¿Cuántas veces más Dios va a tener que llamarnos a que sirvamos para su reino? La pastora trajo una poderosa palabra sobre eso. Responde que Él te está llamando. ¿Y sabe qué es lo que puede pasar, iglesia? Que cuando te canses de seguir tus apetitos carnales y veas que nunca han podido ser saciados, entonces vas a querer venir a ocupar la posición, pero lamentablemente ya el Señor se la va a haber dado a otro. Miren lo que sucede en la vida de aquellos que aún no funcionan en su posición. Tienen una batalla constante entre dos cosas: tesoros versus trivialidades. Nuestra posición como hijo y nuestra salvación es nuestro tesoro. Ahora, todo lo que el mundo te ofrece son simples trivialidades. ¿Qué son trivialidades, pastor? Te estás tirando unas clases de palabra hoy que para el próximo servicio vengo con diccionario bíblico. ¿Qué son trivialidades, pastor? Cosas pasajeras que no tienen relevancia. Cosas temporales y efímeras. O sea, lo que nos ofrece el mundo. Yo dije que lo que nos ofrece el mundo es temporal, es efímero. Mira, lo tienes hoy y mañana ya no está. Y esto fue lo que pasó en esta historia. ¿Qué le pasó a Esaú? Esaú intercambió el tesoro de la primogenitura por la trivialidad de un plato de comida. El problema está en qué hacemos cuando nos da hambre. ¿Qué hacemos cuando nos da hambre? Cuando ese apetito carnal llega a tu vida, ¿qué tú haces? Cuando a usted le venga ese apetito carnal, vaya a la escritura. Cuando a usted le llegue ese apetito, ponga adoración. ¿Cuántos tienen celulares? Todos. Y si no tiene usted, tiene su hijo. Y si no tiene su hijo, tiene el nieto, porque hasta los nietos le tenemos también. El detalle está en lo que tú haces cuando llega ese deseo. Cuando ese apetito llega, ¿qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Lamentablemente, Esaú, luego de haber sido escogido por el Señor por hacer el primogénito, porque dice la palabra que nada ocurre si el Señor no da el permiso. Lo dice la palabra, no lo dijo el pastor. ¿Qué sucedió? Que no la valoró. Como muchos de nosotros no hemos valorado la posición que el Señor o nos ha dado o nos ha querido dar. O muy probablemente la que está funcionando, pero dejaste de funcionar. Hemos dejado de funcionar. Yo he estado ahí, la pastora ha estado ahí. Pregúntele, todos hemos estado en algún momento en nuestras vidas en que hemos dejado de funcionar. El detalle está en qué hacemos cuando dejamos de funcionar. Obedecemos y escuchamos las advertencias del Señor, porque el Señor siempre va a venir a advertirte. Usted no me venga a decir ni con un cuento chino de que no, que yo caí en esto pero nunca recibí. No, siempre, diga conmigo, siempre el Señor avisa. Siempre, eso es siempre, porque los planes de Dios para con su vida son de bien, aunque usted piense que son de mal. Y lamentablemente tenemos que tener cuidado con solamente enfocarnos en satisfacer un apetito. Este hombre estaba cazando, estaba trabajando, tuvo un día bien fuerte. Llegó
Y Jacob estaba preparando un sancocho con esta lluvia. Y yo sigo con el sancocho. ¿Dónde está? Ay, va, sí, tápate la cabeza. Tápatela. Un sancochito con un arrocito blanco por el lado y unos tostones. Se metió Dios, ¿verdad? Vieron que estoy orando. Le estaba haciendo un sancocho. Y este hombre que llevaba todo el día trabajando llegó cansado y con hambre. Las tripas le hacían. Le dio hambre. ¿Y qué hizo? Bueno, pues le pidió un plato de comida. ¿A quién más? A mi hermano. Se lo pidió a su hermano. Lo que no sabía es que ya el hermano tenía ahí una espinita en el corazón. Él se le olvidó que lo agarraron por el talón antes de salir, tratando de: ¿dónde tú vas, muchachos? Si yo quiero la primogenitura. Y se dejó llevar por satisfacer ese apetito. Tenía hambre. Le dijo: bueno, pues yo te doy un platito de comida, pero tú me das la primogenitura. Y él le dijo: deal, hecho. Se nos puede hacer demasiado tarde creyendo que nos vamos con el Señor y el día del juicio nos vayamos a encontrar con una gran sorpresa. Eso le sucede a aquellos que menosprecian la posición que el Señor les ha dado. Simplemente nos perdemos de una bendición que venía acompañada con esa posición. Pero no vas a recibir la bendición hasta que no funciones. No la vamos a recibir. Usted sabe a lo que el Señor lo llamó. Algunos comenzaron funcionando, pastora Javi, algunos comenzaron funcionando, pero mira, bajaron la guardia y hoy se encuentran haciendo nada. ¿A qué te está llamando el Señor hoy, iglesia? Cada posición trae su propia bendición. Anote eso bien grande. Cada posición trae su propia bendición. Y mira lo que dice el texto que leímos en Hebreo. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, refiriéndose a Esaú, fue rechazado. Dice la palabra: ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Y aquí quiero entrar un poco más en detalle a lo que significa el término griego equivalente a la palabra rechazado. El término griego equivalente a rechazado usado en este pasaje de Hebreos 12 que nosotros acabamos de leer es la palabra adokimos. A, D de dedo, O, K de kilo, I, M de María, O, S. Adokimos. Esta es una de las palabras más horribles del Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque significa estar corta. Significa estar permanentemente separado del Señor y destinado a una eternidad en el infierno sin posibilidad de libertad condicional. Hay muchos que van a estar pidiendo por lo menos una libertad condicional, pero se les va a hacer demasiado tarde. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Se nos puede hacer demasiado tarde, iglesia. No confundamos, escuche bien, la ausencia de consecuencias con que existe un perdón eterno de parte del Señor, porque las cosas no son así. El que usted no esté viviendo quizás una consecuencia hoy no significa que el Señor le va a seguir perdonando su poca vergüenza. No lo significa. Y lo hablo con la autoridad, porque nos tenemos que dejar ya de estar jugando a ser cristianos. La cristiandad no es a tiempo parcial, es a tiempo completo. De lo contrario, usted no es un cristiano, ni yo me puedo llamar un cristiano. Dios tolera y perdona con el único propósito de darnos la oportunidad de que nosotros nos arrepintamos. El arrepentimiento se debe practicar, escucha bien, diariamente. ¿Por qué? Porque con el perdón de Dios no se juega. Palabra, Filipenses 2, verso 12. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor.
obediencia. Dios te llamó, responde. Heme aquí. ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Dónde me quieres? ¿Dónde me necesitas? Si Dios te llamó a un ministerio, ¿usted no cree que ya es tiempo de funcionar en esto? Cuidado y no lleguemos al punto de que no nos importe perder nuestra propia posición de hijos de Dios. Por eso debemos ser intolerantes a nuestra indiferencia ante lo que Dios rechaza. Lo que Dios rechaza, usted lo rechaza. Escuche, lo que Dios rechaza, usted lo rechaza. Usted no tiene que ser completamente intolerante a lo que Dios rechaza. Usted no se puede poner a jugar con el enemigo, porque el enemigo va a tomar ventaja. Lo va a tomar con la guardia abajo y lo va a destruir. Entonces, la pregunta es, ¿puede llegar el momento, pastor, en que sea demasiado tarde para arrepentirnos? La respuesta definitiva es sí. Sí puede llegar el momento en que se haga demasiado tarde para arrepentir. Génesis capítulo 6, verso 3 dice: entonces el Señor dijo: mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro la duración de la vida no pasará de 120 años. Dios quiere que usted y yo nos arrepintamos de los malos caminos que hemos decidido seguir. Y esto se acaba tan rápido como usted quiera. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Reconocer. No tengas miedo. Hoy es un día que el Señor te está dando una oportunidad de reconocer: te fallé, Señor. Te fallé. Me llamaste y no te escuché, no respondí. Me quería funcionando y no funcioné. Es sencillo, pero va a depender de usted. Porque el Señor ha hecho todo lo que está en sus manos. Te ha venido dando alertas, ha venido llamando tu atención. Y esta mañana me sorprende tanto la manera en que el Señor trabaja. Venía escuchando la prédica del pastor Barlan en su iglesia, Casa Transformados y Restaurados por Amor, y él estaba hablando de la higuera. Y la higuera llamó la atención del Señor, pero no estaba funcionando. Y cuando el Señor la necesitaba, la encontró sin fruto. El Señor, el Espíritu del Señor no va a estar contendiendo contra nosotros. Las oportunidades para arrepentirse, escuche bien, no son ilimitadas. Las oportunidades para arrepentirnos de nuestro mal proceder no son ilimitadas. El Señor viene a llamar tu atención. El Señor quiere que usted, primeramente, reconozca que le ha fallado.